equipo de varias disciplinas vinculadas a la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UDELAR comenzaron a investigar el diseño de los espacios públicos a raíz de la emergencia sanitaria para la detección de problemas en el espacio público, buscando el mejor uso y aprovechamiento de esos lugares. Y en esta tarde recibimos a uno de los integrantes del grupo, el arquitecto Martín Cajade, que elaboraron una serie de recomendaciones para reducir el nivel de riesgo de contagio que debemos tener muy en cuenta en estas vacaciones. Así que te damos la bienvenida. ¿Cómo andás? Muchas gracias, feliz año. Gracias. Gracias por venir. Bueno, aparte de arquitectos y diseñadores de otras profesiones, ¿qué otras profesiones integraron, digamos, el grupo? Fueron docentes de diversas carreras de la FADU. Estaba la licenciatura de Comunicación Visual, la Escuela Centro de Diseño, y también tuvimos asesoramiento del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina. Equipo multidisciplinario, Multidisciplinario, entonces. en principio multidisciplinario dentro de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo, y después con asesoramiento a otros rincones así, de la UDELAR que también nos brindaron apoyo. ¿Y por qué necesitaron salirse de la Facultad de Arquitectura? O sea, para poder investigar qué, o qué parte. En aquel momento, obviamente, todo esto nació cuando veíamos los parques así encintados y vallados. ¿Qué imágenes? Había una preocupación grande cuando empezó a dejar de ser tan útil el quedate en casa y tuvimos que empezar a salir. Problematizar los espacios públicos y ver qué estaba pasando era una suerte de mandato, y nos empezamos a hacer unas preguntas, y después los vínculos con otros lugares tenían que ver con cuestiones como, por ejemplo, si existían rastros del virus en las superficies de los juegos infantiles. O sea, este tipo de preguntas hicieron que realizáramos consultas con diversos especialistas, y ahí apareció el vínculo y el asesoramiento con la gente del CEIMBio. Y este grupo multidisciplinario, ¿cómo funciona? Básicamente tenían reuniones permanentes, consultaban lo que estaban haciendo otros países en el mundo. Contanos un poco cómo la logística. Sí, digamos, nos nutrimos del un poco grupo. con la experiencia que ya venía con cierto bagaje de los lugares internacionales que estaban teniendo los problemas, con un poquito más de anticipación, digamos. Entonces empezamos a ver qué iniciativas se estaban tomando en esos lugares, y de alguna manera preguntarnos qué pasaba con la aplicación en nuestra realidad local. Y bueno, y ahí empezamos a tener reuniones, primero bastante informales dentro de nuestros ámbitos de trabajo. Somos docentes de la UDELAR, entonces en los rinconcitos que teníamos entre Zoom y materias nos preguntábamos estas cosas, y después tratamos de formalizarlo con reuniones periódicas y elaboramos un documento que después terminamos presentando en el Congreso de Intendentes en mayo, y a partir de ahí se formalizó un poco más la cosa, con financiamiento de la facultad también, que apoyó en ese sentido. Entonces empezó a caminar con unas reuniones que, si bien no estaban como muy pautadas, estaban alimentadas con la información que recibíamos dentro del grupo, o un paper que llegaba, o una información sobre algún aspecto particular, y el avance propio de la pandemia, que así semana a semana tenía desafíos nuevos que llegaban primero desde allá, y después nos imaginábamos cómo iban a ser acá. Claro. Dentro de toda esa cantidad de información y desinformación y sobreinformación que vivimos todos, digamos, ¿alguna cosa que vos digas, este mito fue derribado por nuestro grupo de estudio, algo que nos puedas, por ejemplo, darnos tranquilidad? Eso que decías, no sé, el tema de las superficies y eso, no. Bueno, hay como una proliferación de documentación científica, y en ese sentido como la ciencia desde todos los ámbitos, y sobre todo desde los nodos de investigación no solo nacionales sino internacionales, aportan pedacitos de información que uno va armando y va tratando de sintetizar. Nosotros venimos de disciplinas más desde el diseño y desde metodologías que no son necesariamente las científicas como más duras, pero sí nos nutrimos de esa información. No sé si es posible dar algún tipo de novedad tampoco, porque todo esto está cambiando mucho, pero sí se tiraron abajo algunos mitos, como por ejemplo el contagio de menores, o sea, los menores de edad, y sobre todo los infantes, como tratando de alguna manera de volver a cierta normalidad en los ámbitos educativos. Esto de las superficies que no eran un vector de contagio tan fuerte, cuestiones como la de los eventos de supercontagio, que creo que en Uruguay no apareció ninguno más allá de los primeros cuando nació la pandemia, pero como que se tiraron abajo algunos mitos por la construcción colectiva que iba haciendo la ciencia en torno a la pandemia. Claro.
Martín, ¿te parece si vamos a ir a ejemplos prácticos, digamos, sobre esto que estuvieron trabajando, a ver cómo estamos en los distintos espacios públicos de nuestra ciudad? Se llama Una imagen vale más y vamos a ir planteando distintos temas. Vamos con el primero que tiene que ver con la playa, ¿no? Porque lo veníamos hablando, esta cuestión de la bandera de la aglomeración, también se planteó por parte del GACH este mapa de cómo hacer un buen uso de la playa, que es casi impracticable. ¿Cómo se puede repensar, digamos, el uso del ciudadano en la playa? Sí, es difícil y sobre todo el uruguayo tiene algunas prácticas en la playa que son la de bajar con un montón de cosas, instalarse, hay como realidades muy, muy locales y muy propias de lo que pasa en nuestras playas que nos obligan a repensar constantemente el tema. Yo creo que las banderas... Estaba bueno el comentario de la cianobacteria, porque de alguna manera era una bandera sanitaria previo a la emergencia sanitaria actual, pero creo que todas las iniciativas que se tomen en esta dirección y que permitan comunicar las medidas y que las personas evalúen el riesgo a la hora de enfrentarse a situaciones que son para todos novedosas, porque uno no puede pronosticar exactamente cómo va a estar una playa el día que justo baja, creo que está bueno para construir información y evaluar y tomar la decisión en el momento de efectivamente realizar la actividad. Pero desde el punto de vista del diseño no hay forma de resolver eso, ¿no? Bueno, a ver, ¿O sí? Es como muy gracioso porque en una de las materias en facultad ensayamos en junio, cuando nos imaginábamos que la pandemia acá ya no iba a pasar tanto, pero Europa estaba entrando en el verano. Y algunos ejercicios de diseño de elementos para el uso de espacio público. Recuerdo un par sobre las playas que tenían que ver con esto de trazar como mojones y algunas líneas para privatizar un pedacito de playa y de alguna manera como... Ese tipo de cosas desde el diseño aparecen un montón. Como en la escuela, ¿te acordás que también marcaban los redondelitos en el patio para que los niños tuviesen cada uno, ¿no? Sí, aparecen elementos de diseño muy concretos que pueden colaborar en alguna dimensión, pero también... Creo que el aporte que tiene que ver con el ordenamiento espacial en general también es necesario. El GACH en ese sentido propuso una banda de 10 metros sobre casi contra el agua, en realidad para dejar una circulación. Claro. Probablemente sobre las bajadas de playa uno pueda también generar algún tipo de zona de exclusión. Hay una serie de medidas que se pueden tomar, pero también todo esto tiene que ver con un monitoreo y una correcta evaluación de la situación espacial al momento de hacerlo, y por eso quizás la bandera sanitaria es todavía un poco precaria o básica en ese sentido, pero aporta a tomar conciencia. Es que es lo que pueden hacer los guardavidas también, ¿no? Porque el problema es ese, ¿quién monitorea eso que vos decís? O sea, como... No, ¿quién baja todos los días a poner la zona de exclusión? Sí, tal cual. Porque no lo puedes dejar de noche. No, y hay lugares... Sube la marea, se lo lleva, digo. Sí, claro. Y depende mucho de las playas también. O sea, una cosa es la, no sé, Playa Grande en Santa Teresa, otra es la del Barco en Punta del Diablo, bueno, Piriápolis. Hay realidades muy... El Emir, que lo veíamos recién, que es así. Muy específicas de acuerdo a la playa en concreto, donde, no sé, depende hasta de la marea, si es posible tener Claro. El mismo problema que se estaban enfrentando probablemente los tomadores de decisión a la hora de regular lo que es una aglomeración, probablemente sea tan difícil para llevarlo a términos espaciales a la hora de evaluar o no una playa. Quizás la aplicación era hacer una aplicación sobre cómo... De cuánta para poder gente ver hay. De cuánta gente hay, podía ser una... Bueno, sí. Algo que ayude. Sí, Que la Intendencia de Montevideo era la que estaba que se trabajando hizo en eso, otra ¿no? parte del mundo, en España, por ejemplo. Sí. Es que hay algunas medidas en ese sentido. Creo que la Intendencia de Canelones ya tiene funcionando la aplicación para las playas, ¿sí? que por lo menos es una forma también de planificar el evento bajada a la playa. Yo puedo ver qué playa está saturada y de alguna manera creo que estaría bueno extenderlo y que no sea algo de cada intendencia, sino algo más central y que de alguna manera acumule información y no entienda de límites departamentales o de lugares concretos. Bueno, vamos a un espacio ahora sí bien delimitado, como es el ómnibus, o el transporte. Si bien en los interdepartamentales ahora el aforo es de un 50%, hay una subvención del gobierno para cubrir esos boletos que no se venderían, en la capital todavía no, ¿verdad? También está el tema de las paradas de los ómnibus, donde la gente pasa un buen rato y algunos, como están al aire libre, no usan el tapabocas. ¿Se pensó en esos espacios? Bueno, siempre se piensa. Nosotros desde el grupo de investigación lo problematizamos. Nuestra metodología tenía que ver con identificar problemas, de alguna manera idear soluciones, implementarlas y iterarlas, o sea, volver a cuestionarlas una vez implementadas.
Y las paradas de ómnibus fueron uno de Sí, los temas claro. que quizás ahora no tanto, porque uno se imagina que, no sé, que no hay días tan lluviosos y hay algunas problemáticas propias de las paradas de ómnibus que capaz que no se replican, pero en aquel momento era uno de los, Estaban todos así porque llueve y se... era uno te de los juntás, temas, sí. claro. Y bueno, desde nuestro punto de vista, obviamente, cualquier iniciativa que tienda como a aportar calidad material a la ciudad y de alguna manera mejorar la infraestructura es bienvenida. Es una oportunidad para esto. Si podemos mejorar el diseño de las paradas o de alguna manera generar una situación más confortable a raíz de esto, pero que también piense más allá de la situación actual, es bienvenido. ¿Pensaron alguna idea concreta con respecto a esto? Y por lo general tiene que ver con, que también es otra de las cosas que mencionamos en el documento, con esto de ampliar. Nosotros llamamos en el espacio público ampliar las superficies activas, pero de alguna manera tiene que ver con estas superficies de uso, las superficies que pueden llegar a tener una concentración no deseada. Hay formas materiales de ampliarla, o sea, no Claro. hay tampoco... ¿Que hacerla más Más grande, grande, digamos, más larga. el techo más grande? Sí, probablemente como otro diseño de parada de ómnibus pueda llegar a tener algún beneficio. Acá cualquier cuestión vinculada al diseño puede tener como aciertos y desaciertos. La cuestión creo que es implementarla, evaluarla, hacer pequeñas iniciativas piloto y si se ve que aportan y que mejoran, continuar la política. Claro. Bien, vamos a la siguiente imagen que vale más, que son los parques infantiles. Los parques infantiles que ya hablamos un poquito recién, ¿no? Pero ¿qué es esto? ¿Habría que tener aforo en los parques infantiles, que se pudiera tener aforo? ¿Qué pasa con esto de las superficies, con esto de usar la hamaca y que venga el amiguito y la use, el amiguito que no es tu amiguito y no está en tu burbuja y todas esas cosas? Sí. Bueno, también creo que este concepto de ampliar la superficie activa, o sea, de aumentar superficies y de mejorar sobre todo las condiciones espaciales de los lugares donde se desarrollan las actividades en el espacio público, es bienvenida. Se puede tirar un poco abajo el mito este del contagio vía superficie, sobre todo en espacios abiertos, bien ventilados. Probablemente la radiación solar pueda tener impactos. Ahí hay literatura científica para inspeccionar, pero creo que la clave es, si se encuentran soluciones donde aparecen problemas de aglomeración, es ampliar y dar más metros cuadrados para... Claro. Yo la verdad no había escuchado aglomeraciones en el caso de parques infantiles en particular, pero me imagino... Bueno, pero lo cerraron, ese es el punto, ¿no? Bueno, sí, Sí. eso sí. Y se cierran en general, digamos. Sí. El Jawel acaba de abrir Sí. hace re poquito y Sí. con aforo. Sí, bueno, hubieron un montón de medidas que se tomaron preventivamente y que después empezaron a lentamente abrirse, pero en la Rambla aparecen casos quizás no específicos de parques infantiles, pero sí de lugares donde parecería haber más gente de la que... Qué increíble, ¿no? La Porque pista de patinaje, por ejemplo. Por ejemplo, el cuadrado. Es increíble porque vos Sí. planteás siempre aumentar las superficies y cuando vas a comprar un apartamento cada vez son más chicos, Bueno, sí. ¿no? Que es el lugar donde uno convive la mayor parte del tiempo Sí. y los espacios son cada vez más pequeños. Sí, es cierto, pero en el espacio público pasa Sí, otra cosa estamos distinta, hablando de que es espacio que público. Está. hay abundancia de espacio y tiene que Sí. ver más con las medidas materiales o con las iniciativas materiales que se tomen para poder descomprimir estos lugares. Creo Sí, que claro. el ejemplo de... ¿Montevideo está bien en relación población-espacio público? ¿O le falta? Bueno, hay un número ahí que estimado, creo que lo estimaba la Organización Mundial de la Salud, que hablaba de 10 metros cuadrados por habitante de espacio público, de área verde, porque de espacio Sí, público sí. tenemos que considerar calle, calzada, vereda. Claro, todo. Pero de los pulmones verdes o lo que en el imaginario colectivo se entiende por espacio público, que andaba en los 10 metros cuadrados, yo creo que los cálculos que hay para Uruguay no están mal en relación a ese número. Entonces, pero de vuelta, hay cosas difíciles de cuantificar que obvio. tienen que ver con el espacio público en otras Sí. dimensiones. Acá alguien dice, plazas infantiles y parques abrieron en septiembre más o menos y hierven de gente muchas veces, dice. Por ejemplo, habría que repensar qué juegos hay, porque estaba pensando, ¿no? En la plaza hay juegos que son colectivos, digamos, ¿no? Ujú. Hay Sí, juegos es cierto. en los que estás con otros chiquilines y otros que son de uso individual. No sé, una hamaca es distinta que uno de estos que gira, por ejemplo, que no sé cómo se llama, no me acuerdo, una calecita de La esas que calecita. se marean horriblemente. Pero es como ese, ¿no? Ese que vos Pero eso lo- ya es el lo parque, haces rodar. ese ya es el parque de diversiones, No, es que digamos. vos lo haces No, rodar. sí, Ah, es como está. una rueda. Habría Es que un pensar en carrusel, ir a algo así. cuestiones más de uso individual que de colectivo, por ejemplo. Yo creo que siempre repensar los juegos infantiles o el equipamiento público es bienvenido y aporta muchísimo en la calidad del espacio público que las ciudades tienen. Entonces, sí, hay que repensarlos y hay que repensarlos quizás en una clave
Porque al principio de la pandemia imaginábamos claves más restrictivas, ¿no? Imaginábamos el espacio público con juegos que eran más barreras y pequeñas así mamparas. Yo creo que eso se empezó a dejar un poco de lado, pero sí es una oportunidad para rediseñar, repensar y sobre todo ensayar creativamente otros usos novedosos que no apunten a la restricción probablemente y sean más inteligentes en ese sentido y cuidando las medidas. Para mí está bien que el arenero desaparezca, quiero decírselo. Bueno. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Claro, pero Pero no es infancia sin arenero, Tanco. Pero hoy te lo dicen esos areneros. ¿Qué Es pasa? un peligro. ¿Por qué? Bromatológico. bromatológico. Te haces inmune a otras cosas. Escuchame, verdad. vos no comías tierra seguramente cuando eres chiquito, Sí. pasto, y bueno, Sí. entonces... Caracol mirá llegó lo a que comer, pasa. mirá, así te lo Todo, digo. escuchame. Casi vino con las antenitas. Basta así. con la pavada, qué tanta pavada. La Rambla peatonal, ¿sí o no? Sí, claro que sí. ¿Sí? Y más y mejor Rambla peatonal, creo que es un... en un momento se habló también de multiplicar las iniciativas, creo que la Intendencia de Montevideo está trabajando en eso. Y, bueno, Sí, 18 de julio. En un sí, momento, ¿te acordás? 18, ahora está, Arenal Grande. en un Arenal Grande. momento, Sí, también. La Paloma, creo que ahora peatonalizó parte de la Avenida Solari. Y creo que en Punta del Este también, ¿no? En Punta del Este, en También. un momento Gorlero Sí, fue estuvo. peatonal. Sí, Yo creo sí, que está bien y tiene que ver con esto de poder ensayar y readecuar la ciudad. Esto llega para quedarse, digamos, ustedes, por ejemplo, como arquitectos, como los diseñadores, ¿ya van a empezar a pensar de otra manera No. en esto? O sea, Sí, ¿te va a quedar el chuchito como para decir de ahora en más voy a tener que ser precavido con estos temas? No, yo creo que no, y ¿No? hay que arriesgar y hay que tratar de proponer. Creo que nosotros somos un poco así patológicamente optimistas y siempre que sea bien. transformaciones que aporten a la calidad o que incluso aporten al debate, porque también se puede ir para atrás en algunas medidas y volver, creo que A ver, son la Rambla son bienvenidas. peatonal en Río de Janeiro se hace miles de años y es para deporte, y no en época de Sí, pandemia, ¿no? Sí, Vas sí. un sábado, un domingo por la Rambla y está lleno de gente en bicicleta, en patines, caminando, haciendo ejercicio, que también habla de la salud de la población, ¿no? Sí. Independientemente Bueno, la de Avenida pandemia. Paulista en San Pablo, el También. DF mexicano. También. Incluso aparecen también algunas iniciativas más vinculadas con sobreequipar la Rambla o estas peatonalizaciones precarias o reversibles, equiparlas con cosas que le aporten a la calidad también del disfrute del momento en el celular. Sí. Por ahora en nuestro caso es ampliar la Rambla, lo cual ya es buenísimo, pero se puede seguir pensando mucho más sobre esto y vale la pena. Vamos a un lugar más acotado, las ferias vecinales. Todo un tema ese. Es todo un tema. Vos podés decir También. que... No, fue otro Sí. de los miedos al principio, ¿no? La de La de Tristán era, ¿no? sí, la Sí. manipulación de alimentos, el tema de la aglomeración propia de la feria, ¿no? Es parte de lo lindo de la Pero feria. además la estructura, por ejemplo, la del Parque Rodó, vos ves que se forman como dos entradas, ¿no? Y de un puesto al otro, además tienen como sobretecho en una parte, que queda como hermético. Hay una parte que queda abierto, pero otra es como hermético. Yo digo, vos pasas por ahí y dices, pero está todo cerrado. Bueno, sí, ahí de vuelta el diseño puede ser una vía para problematizar, identificar, problematizar y después proponer soluciones. Hay un tema novedosas. con las ferias que es que ellos están trabajando y tienen un protocolo súper estricto, digamos, pero el problema no son las ferias, sino las periferias. Que no digo que sea un problema, a ver si se entiende. Obviamente sí, hay gente sí. que necesita trabajar y probablemente también cumplan con el protocolo, aunque nadie se los esté pidiendo. Pero Claro. el tema es que no hay fiscalización de eso, ¿no? Sí, esos bordes que se desflecan La en la cuestión es feria. y que son cada vez más grandes y más en esta situación en la que estamos viviendo económica, ¿no? ¿Cómo se hace para armar eso? Pues eso también me parece que ya trasciende la intendencia. Me parece que tendría que ser una cosa nacional, ¿no? Y yo creo que sí, hay un montón de, siempre como actividades informales que le escapan a veces a la regulación. En pandemia lo vemos con más claridad o hay una mayor alarma, pero siempre hay lógicas un poco precarias, informales, que es difícil conducirlas y de alguna manera ordenarlas. Igual creo que en el caso de las ferias, de nuevo, aumentar la superficie, tratar de dispersar un poco todo y después controlar, pero sin llegar al lugar de que la gente no pueda seguir haciendo sus prácticas habituales, porque tampoco creo que en este momento es para perseguir muchas de estas cosas, pero sí tomar ciertos recaudos o por lo menos presionar para que se tomen. Quizás es un buen momento para formalizar esas actividades sí. y de alguna manera ser un poco más abarcativos y contemplativos con
con esos bordes que... Sí, claro, lo que pasa es que yo calculo que debe estar considerando la situación que debe estar pasando un montón de gente Sí, y por sí. eso son como más livianos a la hora de poner, ¿no? Sí, siempre fue un tema, ¿no? Sí, Eso sí. de cómo Sí. regularizar esa Claro, parte. claro. Bueno, y vamos a otra parte que ha sufrido un montón. Salas de cine y salas de teatro. Sí, qué tema. O sea, la verdad es que yo que fui a espectáculos en esta nueva versión, digamos, antes de que lo suspendieran, es muy difícil, incluso como espectador, poder disfrutar. Es una situación Sí, como sí, compleja sí. de disfrutar. La distancia que tenés que tener y la cuestión esta de que te hacen salir en orden, digo, que está bien, o sea, están bien las medidas. Lo que digo es que es como una sensación rarísima. No hay otra forma de Sí, solucionarlo. y algunos más conflictivos que otros, ¿no? Uno se imagina las obras de teatro donde hay interacción con el público, que es de las cosas lindas del teatro, que es difícil. Algunas prácticas se han reconvertido a modalidades virtuales, pero es más una táctica de supervivencia. Quizás lo que sí se puede pensar es la posibilidad como de conveniar de vuelta en el espacio público y desplegar algunas prácticas en estos lugares. Esto también se ha ensayado en otros lugares que vale la pena prestarle un poco de atención, pero la de dejar áreas de los espacios públicos para conciertos, donde la gente guarda la distancia, es al aire libre, creo que son cosas que todavía no vimos mucho, salvo el autocine en algún momento. Sí. Sí. Cuando empezaba todo esto, pero tampoco aparecieron conciertos al aire libre donde la responsabilidad se traslada no tanto a la sala, sino más bien a la conducta individual, que también ha sido una de los axiomas del gobierno, y creo que vale la pena ir por ese camino de habilitar lugares y permitir que las cosas se desarrollen apelando a las medidas que se toman. Los salones de clase 2021, los centros educativos. ¿Qué podemos hacer? O sea, hay que repensarlos, hay que cambiarlos en esta situación. Sí, bueno, esta fue una de las cosas también que conversamos con el grupo y también la hemos conversado con gente del CEIMBio. Es más un tema también quizás de así vox pop, como que todo el mundo charla y quiere saber un poco cómo abordarlo. La realidad es que los salones de clase tienen un aforo, están pensados para un aforo, y cuando eso tiene que pasar por el filtro de la distancia necesaria de un banco a otro, aparecen problemas. Han habido respuestas desde el lado de diseño, pero tiene que ver con la invención de mobiliario específico, que probablemente sean soluciones bastante caras, pero esto de reinventar el banco de las aulas de la educación es una forma de... ¿Cómo sería? Y una forma de tener algún dispositivo que tiene las medidas o el distanciamiento, y por esa vía hay un elemento de diseño que colabora con mantener la distancia, más allá de ordenarlos en el salón. Claro, pues el tema también es que vos tenés un salón ya edificado, que tenés que vos adecuarte a eso, ¿no? Sí. Después también salir del aula, o sea, ya sea a los corredores, al gimnasio, al club de barrio, a la placita, al patio de recreo. Creo que también hay un montón para hacer en repensar las prácticas educativas saliendo del ámbito clase, que eso también puede tener otros beneficios que... Vivir más el centro educativo desde, ¿no? Sí, y sobre todo poder no entender, aparte en este momento de buen clima, donde vamos a arrancar Quiero probablemente... decir, es bueno ahora, Sí, porque sí. Después ya no. se complica. Después se puede complicar un poco, pero igual estas prácticas está bueno de nuevo ensayarlas, ver cómo resultan, y si hay algo para aprender, está bueno que Es quede. el momento. Martín Cajade, muchísimas gracias por venir a gracias a Despertinas y bueno, ayudarnos a pensar esta nueva realidad. Vamos a ver cómo nos podemos adaptar, ¿no? Exacto. Un Gracias. placer, muchas gracias.